Hola, espero que se encuentren bien. Para esta semana vamos a comenzar mirando este video que estoy grabando a partir de las actividades de la semana anterior. Comienzo por la parte 2, ahora van a ver por qué. Teníamos este applet de GeoGebra para utilizar y en base a lo que observábamos ir respondiendo algunas preguntas. Vamos en este video a dar respuesta a esas preguntas y después vamos a ver cómo nos sirve eso para la tarea que vamos a tener esta nueva semana. Si se fijan acá, bueno, primero el applet nos da una descripción acá, dice que estamos frente a un cuadro dinámico, porque al mover este botón verde se desplazan las piezas, pero el marco es fijo. Es decir, esto nos está dando la información de que el espacio que tenemos acá es un espacio de área fija. Eso es importante para las conclusiones que vamos a sacar en breve. La primera pregunta guía era, dice, las medidas de los lados de los triángulos celestes, estos cuatro, son A, B y C. Fíjense, y es una de las cosas que preguntaron en el foro, el tema de que acá las medidas no están especificadas según un valor concreto en su expresión decimal. No sé en principio cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, porque queremos hacerlo de manera genérica y queremos generalizarlo. No importa si A vale 10, 15, pi centímetros, no importa. Si son centímetros u otras unidades de medida, como en el problema de los distanciamientos que eran de 1,5 metros, bueno, no importa de momento cuál es la medida concreta, sino que tenemos que sacar una conclusión general. A, B y C son por eso variables, porque pueden tomar un valor que de momento no nos interesa el valor concreto. Bueno, entonces, estos cuatro triángulos, lo que nos pregunta, estos cuatro triángulos celestes, es si cambian su tamaño o solo se mueven cuando deslizamos el punto verde. Podrán haber comprobado ustedes, ya sea a ojo, de ver que las figuras no cambian de tamaño, o nomás guiándose por la consigna, por lo que dice el applet, que las medidas de los triángulos, por más que se muevan, siempre son A, B y C. Si bien A, B y C son variables que pueden tomar valores diferentes, dentro del cuadro toman siempre el mismo valor, no va cambiando. A, B y C son medidas fijas dentro del contexto del applet. Entonces, solo se mueven al deslizar el punto verde, ¿verdad? No cambian su tamaño. Eso es un primer aspecto importante. La pregunta 2 dice, cuando el punto verde está totalmente a la izquierda, como ahora, ¿cuál es la medida de los lados del cuadrado anaranjado? Observamos que este cuadrado central tiene como medidas de cada uno de sus lados la variable c, cada lado mide c, y por lo tanto la pregunta 3 que nos dice cuál es entonces el área, bueno, como el área de un cuadrado se calcula multiplicando la medida de un lado por sí mismo, lo que ustedes memorizan a veces como lado por lado, acá va a ser c por c, ¿verdad? Cada lado mide c, lado por lado, c por c. Así que c por c, que también pueden expresarlo como c al cuadrado, algunos de ustedes, la mayoría en realidad en el foro lo respondían de esa manera, está bien. Les comento desde ya que no estoy anotando estas cosas que voy mencionando. Estaría muy bueno que vayan sacando algún apunte en la cuadernola mismo del curso, mejor que mejor. Y si no en algún papel que tengan a mano, vayan anotando algunas conclusiones intermedias y también, obviamente, dudas que les puedan surgir de lo que vamos comentando. La pregunta 4 dice, después de deslizar el punto verde a la derecha totalmente, hacer este movimiento, se forman dos cuadrados anaranjados, ustedes podrán comprobarlo. Pero más aún, bueno, dice, ¿cuál es el área de cada uno? Acá podemos observar que el cuadrado más pequeño, en este caso más pequeño, pero no tiene por qué serlo, tiene que sus lados miden A. Y por lo tanto, el área de este cuadrado va a ser A al cuadrado. O sea, A por A, lado por lado. Y el de este otro cuadrado, que en este caso es el más grande, cuyos lados miden B, bueno, va a ser con la misma lógica, B por B, o sea, B al cuadrado, la forma de calcular su área.
La parte 5 pregunta ¿qué relación les parece que existe entre el área del cuadrado anaranjado original, cuya área es c al cuadrado, y el de y las áreas de los cuadrados anaranjados finales, o sea, cuando el punto verde está totalmente a la derecha, que este es a al cuadrado y este es b al cuadrado. O sea que tenemos originalmente un cuadrado grande de área c al cuadrado, y cuando deslizamos a la derecha tenemos dos cuadrados, uno que tiene área a al cuadrado y otro que tiene área b al cuadrado. Entonces, noten que si el cuadro es fijo, por eso la puntualización inicial de que el tamaño del cuadro es fijo, y por otro lado los triángulos también tienen tamaño fijo, esta superficie naranja, que al principio es un cuadrado solo y después nos queda dividido en dos cuadrados, va a tener que tener siempre la misma área, la zona anaranjada, ¿verdad? Porque la zona anaranjada es lo que no cubren los cuatro triángulos de un cuadro que está fijo. Y si el cuadro está fijo y las áreas de los triángulos también son fijas, bueno, lo que queda sin cubrir por los triángulos, ya sea dispuestos de esta manera o dispuestos de esta otra, tiene que ser la misma cantidad de centímetros cuadrados, de metros cuadrados, lo que quieran, ¿verdad? Como lo quieran expresar. O sea, movemos figuras fijas, que son los triángulos, por lo tanto el fondo que es anaranjado tiene que tener siempre la misma área. En particular, en este momento, el área anaranjada podemos escribirla como c al cuadrado, y en este momento podemos expresar el área anaranjada como a al cuadrado sumado a b al cuadrado. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice la famosa expresión que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea que las áreas de estos dos cuadrados más pequeños sumadas, o sea toda el área anaranjada que está dividida en dos partes, es en total igual al área original c al cuadrado. Esta relación se conoce como teorema de Pitágoras, pero más allá de las letras, lo importante es ver de dónde salen esos a, b y c. Repito una vez más, tenemos c al cuadrado, el área del cuadrado original, y tenemos a al cuadrado más b al cuadrado, el área de la zona anaranjada del final. Por lo tanto, ¿qué son a, b y c? Bueno, ustedes verán, no importa en qué punto del movimiento del applet lo tengamos, que las medidas a, b y c corresponden, son las mismas en los cuatro triángulos celestes. Estos cuatro triángulos a su vez son triángulos particulares. Ustedes acá pueden pausar el video y pensar un par de segundos qué tipo de triángulos son según sus ángulos, porque todos tienen un ángulo que es de 90 grados, ¿verdad? Al estar dentro de un marco cuadrado, dos de sus lados coinciden con el marco, tenemos ángulo que se forma de 90 grados, o sea que son cuatro triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos, como vieron en la prueba de PAM, bueno, tienen el ángulo recto que los caracteriza y los nombres de los lados de un triángulo rectángulo. Voy a concentrarme en este de por acá arriba. Los más cortos, en este caso son A y B, los más cortos, reciben el nombre de catetos en el contexto de que son lados de un triángulo rectángulo. Si fuera otro triángulo no reciben ese nombre. Se llaman catetos, y el lado más largo, que es en este caso C, y fíjense que es el lado que está enfrente, digamos, opuesto al ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. O sea que lo que nos dice el teorema de Pitágoras, y esto como no lo voy a escribir, está bueno que ustedes lo copien para tenerlo presente, es que la medida de un cateto al cuadrado más la medida de otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, a la medida de la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? En un triángulo rectángulo. Y eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Y ustedes ahora se estarán preguntando qué relación tiene esto con el otro problema, el del distanciamiento social.
Yo entonces, acá ya tengo la construcción realizada, una posible construcción. Para resolver este problema había más de una posibilidad. Yo les dejé varias herramientas para que pudieran hacer construcciones diferentes. Yo acá representé una para tenerla pronta y no perder tiempo del video, donde están, como se pedía, representadas las distancias estimadas o medidas entre los profes. La medida más interesante, como ya sabíamos, que Silvina, Daniel, Alicia e Ignacio formaban, como dice acá arriba, un cuadrado de 1,5 metros de lado, ya sabemos que estas cuatro medidas van a ser 1,5 metros. Pero la que no conocíamos era la distancia de Silvina a Alicia. Fíjense que acá GeoGebra yo utilicé la herramienta de distancia o longitud y me dio que desde Silvina hasta Alicia, que es lo mismo que decir desde Alicia hasta Silvina, hay 2,1 metros en este caso porque estábamos en base a un contexto donde eran metros la medida, la unidad de medida. 2,1. Pero resulta que si yo en GeoGebra hago este truco, que voy a hacer un clic derecho acá en la pantalla, voy a poner vista gráfica, voy a ir a esta tuerca de la configuración y le voy a poner que en vez de una cifra decimal me dé más precisión. Van a ver ahora que esta medida que dice 2,1, vamos a ver en qué se transforma cuando le demos más precisión, a ver si sigue siendo 2,1. Vuelvo a la tuerquita, dos cifras decimales por ejemplo, y me dice que es 2,12. O sea, 2,1 era un redondeo de 2,12. Pero a su vez 2,12 es un redondeo de 2,121. Si le pongo 10 cifras decimales, obtengo una expresión decimal que no terminaba ahí, que no se le seguían todos ceros. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos puede servir el teorema de Pitágoras para llegar a ese valor. ¿Cómo se llega a ese valor? ¿Cómo hizo GeoGebra para calcular este valor? Que ustedes, ya les digo, si lo representaban por ejemplo con papel, podían hacer una estimación con regla, pero nunca va a ser exacto, ¿verdad? Entonces queremos acercarnos al número real tanto como queramos, tantas cifras decimales como queramos, por lo tanto vamos a ver de dónde viene este número. Para eso voy por comodidad a volver a poner menos cifras decimales, vamos a volver a una cifra decimal como estaba al principio. Y vamos a pensar lo siguiente. Vieron que acá está trazada la diagonal del cuadrado, la que va desde Silvina hasta Alicia. Y si ustedes observan bien, nos divide la figura total en dos triángulos. Pero que además no son dos triángulos cualesquiera, sino que son triángulos con un ángulo recto, porque vienen de un cuadrado, que tiene cuatro ángulos rectos. Por lo tanto, si yo me voy a deshacer de algunos datos, voy a sacar por ejemplo voy a sacar el cuadrado también, voy a sacar este segmento también, y esta medida también. Y este segmento también, ahí va. Entonces, entre Silvina, Alicia e Ignacio voy a construir el triángulo que queda definido por esos tres vértices. Ahí está. Observen que es la mitad del cuadrado que tenía originalmente, ¿verdad? Bueno, entonces lo que se forma acá, cuando partimos un cuadrado por la diagonal, son dos triángulos rectángulos. El otro lo oculté para concentrarnos en esta parte. Es un triángulo entonces rectángulo, por lo tanto está en las condiciones de aplicar el teorema de Tales, que nos decía que las medidas de los lados más cortos, o sea la distancia de Ignacio a Silvina y de Ignacio a Alicia, esas distancias, esas medidas elevadas al cuadrado y sumadas, nos tienen que dar lo mismo que la distancia más larga, la de Silvina a Alicia, elevada al cuadrado. O sea, vamos a hacer el planteo acá a la derecha de eso. Vamos a usar la herramienta de texto. Lo que yo les estaba diciendo es que según el teorema de Pitágoras, 1,5 elevado a la 2 más 1,5 elevado a la 2 tiene que ser igual a la distancia
de Silvina Alicia que representa la hipotenusa del triángulo. Por lo tanto le voy a poner así, hip a la 2. ¿No? Hip al cuadrado. Esa medida que ahora la vamos a hallar. Ahora bien, ¿cómo hacemos entonces? Vamos a empezar a resolver estos cálculos. Y vamos a hacer algún redondeo, si es necesario. Ahora lo vamos viendo. Fíjense que 1,5 a la 2, yo voy a hacer, lo voy a comprobar acá con ustedes, voy a abrir la calculadora. Acá. 1,5. Es 1,5 por 1,5, ¿verdad? Que nos va a dar 2,25. O sea que yo acá abajo voy a poner 2,25. Ya por costumbre seguí usando el punto, pero pueden usar coma, ¿verdad? Más 2,25. ¿Por qué? Porque 1,5 a la 2 da 2,25, por eso lo pongo acá. Y 1,5 a la 2 da 2,25 y por eso lo pongo ahí abajo. Eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. Acá podemos seguir haciendo cálculos. 2,25 más 2,25 pueden comprobarlo que nos da 4,5. O sea que, bueno, este 4,5 viene de sumar 2,25 con 2,25. Eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y acá llegamos a un punto donde del lado izquierdo de la igualdad no podemos hacer más cálculos, no podemos simplificar la expresión más. Nos queda que cierto número, que es la medida de la hipotenusa del triángulo, ese número elevado al cuadrado da 4,5. Entonces pensemos en lo inverso de elevar al cuadrado. Ustedes saben que, por ejemplo, para pensar con números enteros, un número que elevado al cuadrado da 9, por ejemplo, es 3. Porque 3 por 3, o sea 3 a la 2, es lo que da 9. Más allá de que también el menos 3 lo cumple, porque menos 3 por menos 3 también da 9. Compruébenlo si quieren, negativo por negativo da positivo. Pero acá no tendría sentido que la hipotenusa, que una medida, que una distancia, la distancia de Silvina Alicia, fuera un número negativo. Por lo tanto, para aplicar el teorema de Pitágoras vamos a quedarnos nada más que con la medida positiva. Bueno, ¿cuál es el número positivo que elevado al cuadrado da 4,5? Si ustedes recuerdan, creo que en clase lo llegamos a hablar, y si no, pueden pausar el vídeo y pensarlo un poco. ¿Qué es lo inverso de elevar al cuadrado? Se darán cuenta de que es la raíz cuadrada. ¿Sí? Por ejemplo, volviendo al caso del 9 y el 3, 3 al cuadrado da 9, es lo mismo que decir que la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, acá vamos a calcular, voy a poner por acá abajo, la raíz cuadrada de 4,5 es lo que debería ser igual a la hipotenusa. Noten que, como ya tomé la raíz cuadrada, ya hice un cambio de acá arriba a este otro renglón, la hipotenusa deja de estar elevada al cuadrado, porque hice lo inverso de elevar al cuadrado, que es la raíz cuadrada. O sea que queda solo la hipotenusa. ¿Tá? Esto es algo que después cometen mucho el error de mantener acá elevado al cuadrado, y una vez que tomamos la raíz cuadrada, no tenemos por qué seguir poniendo elevado al cuadrado. Un paso más. La raíz cuadrada de 4,5 podemos hallarle una expresión decimal aproximada. Vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a poner raíz de 4,5 y nos da como aproximación esta calculadora 2,1 si nos quedamos con una cifra nada más después de la coma. Vamos a anotarlo por acá. 2,1 es el valor de la hipotenusa. Ahí está. Y fíjense, o casualidad, que es el valor que nos había devuelto GeoGebra. De hecho, si le ponemos más cifras después de la coma, por ejemplo, vamos a ponerle 5 cifras decimales, 5 cifras después de la coma, 2,12132. Miramos en la calculadora 2,12132, efectivamente. Así que el teorema de Pitágoras nos permitió hallar
la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es decir, el lado más largo, que a su vez en este contexto era la distancia entre Silvina y Alicia. En los próximos ejercicios de esta tarea, de esta semana, van a haber aplicaciones de este teorema.